Estimados alumnos, nos encontramos en esta, nuestra primera clase tutorial, en la cual abordaremos el concepto de equivalencia. Como vimos en la clase de presentación, podemos dividir las teorías de traducción en teorías de equivalencia, teorías funcionales, teorías culturales y de sistemas. Esta primera clase, entonces, va a ser una primera aproximación al concepto de equivalencia, que es un pilar fundamental en el desarrollo de la traductología moderna. Bien, comenzaremos con las observaciones que realizó el teórico Jacobson en su obra On Linguistic Aspects of Translation, publicada en 1959, que describe tres tipos de traducción: la traducción intralingüística, la traducción interlingüística y la traducción intersemiótica. Se entiende por traducción intralingüística la traducción que se realiza dentro de la misma lengua, ¿sí? Como puede ser la reformulación. Por traducción interlingüística se entiende la traducción propiamente dicha, que conocemos como traductores, que es la traducción desde una lengua hacia otra lengua, y la traducción intersemiótica, que se entiende como una interpretación de signos verbales mediante signos de sistemas no verbales, que pueden ser sensoriales, visuales, auditivos, etc. Bien, Jacobson pasa a examinar cuestiones clave de la traducción interlingüística, específicamente, en especial el significado lingüístico y la equivalencia, y observa que normalmente no existe equivalencia total entre las unidades lingüísticas, y señala que para que el mensaje sea equivalente, las unidades lingüísticas deben ser diferentes, dado que pertenecen a dos sistemas de signos completamente distintos, es decir, idiomas que segmentan la realidad de forma diferente. Muy bien. Sobre la base de estas observaciones, Nida concreta su teoría en una obra fundamental para la traductología que se llamó Toward a Science of Translating, publicada en 1964. Y el traductólogo intenta desarrollar una teoría en un ámbito más científico, por eso la llama ciencia, ¿sí? Incorporando trabajos recientes en lingüística. E intenta sistematizar su teoría a partir de la traducción de la Biblia, en caso de Nida. Bien, Nida descarta los términos de traducción literal, libre y fiel en favor de las orientaciones básicas o tipos de equivalencia que se pueden establecer en la traducción, a saber, la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. Se entiende por equivalencia formal la equivalencia que centra la atención en el mensaje mismo, tanto en forma como en contenido. Es decir, que como traductores nos ocuparemos de que el mensaje en el idioma del receptor coincida lo más posible con los diferentes elementos en el idioma de origen. Como, por ejemplo, una de sus aplicaciones prácticas es la traducción por glosa, que son traducciones que guardan similitud con la estructura del texto de origen, suelen incluir notas al pie y persiguen un fin pedagógico, es decir, permiten que el alumno, que no puede leer el texto en su idioma original, se acerque a la estructura del idioma fuente y a las costumbres de la cultura de origen. Es decir, que no se adapta, sino que se establece una equivalencia de índole formal, lo cual se contrapone con la equivalencia dinámica, que es lo que Nida denomina el principio de efecto equivalente, que es un concepto clave para la equivalencia dinámica, según el cual la relación entre el receptor y el mensaje debe ser considerablemente la misma que existía entre los receptores originales y el mensaje, y además apunta a la completa naturalidad de expresión. Es decir, que el mensaje tiene que adaptarse o adecuarse a las necesidades lingüísticas y a la expectativa cultural del receptor, y se apunta, como dije, a la completa naturalidad de expresión. La naturalidad, entonces, para la equivalencia dinámica es un requisito clave para Nida. De hecho, Nida define el objetivo de la equivalencia dinámica como la búsqueda del equivalente natural más próximo al mensaje en el idioma de origen. Bien, entonces podemos resumir que la equivalencia dinámica es un enfoque orientado a los receptores del mensaje
y las adaptaciones gramaticales, léxicas y culturales, es decir, en diversos niveles, son esenciales para lograr la naturalidad que propone Nida. Bien, la noción de equivalencia se mantuvo como tema clave en la traducción a lo largo de la década de 1970 y en los años siguientes, y se mantiene hoy en día. Podemos citar, por ejemplo, el trabajo de la traductóloga Mona Baker en su obra In Other Words, publicada en 1992, que estructura la obra en capítulos que giran alrededor de diferentes niveles de equivalencia. En el nivel de la palabra, la sintaxis, la estructura temática, la cohesión y la pragmática. Y la traductóloga señala que la equivalencia se ve influenciada por una variedad de factores lingüísticos y culturales y por lo tanto siempre es relativa. Bien, como conclusión, podemos decir que la equivalencia sigue siendo un concepto central para la traductología, como dijimos anteriormente, y la revolución de la teoría de la equivalencia supone un cambio radical en la visión del proceso de traducción y de la propia tarea del traductor, y los debates en torno a sus alcances no han cesado. ¿Por qué digo que supone un cambio radical en la visión del proceso de traducción y la propia tarea del traductor? Bueno, porque como traductores, nuestra labor o nuestra tarea no consta de una tarea autómata ni automática, sino que consiste en adaptar realidades diferentes, estableciendo distintos niveles de equivalencias, como esbozó Nida sobre la base de las observaciones de Jacobson y después en relación a las teorías que surgieron a partir de estos conceptos. Muy bien, con esto damos por finalizada la clase y nos vemos en el próximo encuentro. Saludos.